A continuación. A partir de ahora, no importa cuánta tierra saliente. No vamos a dejarnos enterrar. Nos vamos a sacudir. Y vamos a ser los mejores estudiantes del mundo. Solo hay una cosa que puede detenerte. Tú mismo. Hay niños de su edad en el mundo que son capaces de resolver fórmulas complejas de cálculo. ¿Cómo podrían los alumnos de la escuela José Urbina hacer ese tipo de cosas si no tenemos computadoras, internet? ¿Saben qué? No necesitamos nada de eso. Cada uno de ustedes necesita, ¿saben qué? Se llama potencial. Llevarte a la Escocia, ¿crees que le podría ser enfermera espacial? ¿No tendría usted que estar dando clases ahorita? Mejor nos tenemos que aprender. Ha cambiado, señor Juárez. Nosotros no. Nada que cambiaron la educación en los últimos 100 años. No se desconectan, se alejan y perdemos. Pregunto que por qué no dice, yo quiero perderme. Llevarte a la Escocia, Listo. Bienvenidos todos. Somos el grupo 4. El video que acabamos de ver es una película dirigida por Christopher Sala, estrenada en 2023. El título de la película se llama Radical. Director Christopher Sala, productor Benjamín Odell, Eugenio Derbez y Joshua Dire. Región o país, México Matamoros. El tema, la motivación escolar. Este video fue escogido por el grupo 4, por lo que queremos reflejar en la película la motivación, el retrato de cómo la educación puede ser herramienta de transformación social, destacando la importancia de los maestros comprometidos para los estudiantes. Entre ellos, lo principal es la superación personal. Los estudiantes superan las adversidades. La innovación educativa, el profesor utiliza los métodos no tradicionales para inspirar a los alumnos, y entre ellos también tenemos la desigualdad social, que muestra las dificultades de la comunidad, y la esperanza y resiliencia, la historia, que en esta película transmite es el mensaje de esperanza, la lucha contra las circunstancias difíciles. La película es inspirada y resalta el poder de la educación. La labor de un docente va más allá de transmitir conocimientos en una vocación que implica innovar, adaptarse y entregarse por completo al crecimiento integral de los estudiantes. Este grupo nosotros lo integramos Fernando Javier, Vicente Walter, Mauricio Eduardo, Carmen Concepción, José Miguel, Ginger Joana, Joana Silvana y la persona a quien le habla a ustedes, Carlos Stanley Palán. A continuación, características al observar. En cuanto a características, al observar, la película Radical ganó el premio y quedó como favorito en el cine de Sundance el 19 de enero del 2023. Lo principal a lo que nosotros llegamos, el poder de la creencia en los sueños. Según Aristóteles, el maestro en la película, al motivar a sus estudiantes a cuestionar sus vidas,
y a encontrar sus verdaderas pasiones, así ayudándolos a crecer como individuos virtuosos y alineándose con una idea aristotélica de lo importante de la felicidad se logra a través de la virtud. Bien, ahora en conceptos o teorías contrastadas, Aristóteles y Schopenhauer tienen visiones profundamente diferentes entre lo que es la felicidad, el liderazgo y la educación. Entre los conceptos considerados está la felicidad, el liderazgo y educación. Ahora, felicidad para Aristóteles es un proceso activo y un alcance mediante la virtud y la reflexión, mientras que para Schopenhauer la felicidad es un alivio del sufrimiento a través de la renuncia al deseo. El liderazgo para Aristóteles ve al liderazgo como una guía ética hacia el bien común, mientras que Schopenhauer lo ve como una lucha por el poder dominada por la voluntad. La educación, no, en el concepto de la educación decimos que Aristóteles cree que es una educación que forma virtudes y fomenta el pensamiento crítico, mientras que Schopenhauer propone una educación más libre a que los individuos pueden manejar en relación al sufrimiento y los deseos materiales. Al comparar esto con la película Radical, no, las teorías también son consideradas las de Gardner, la filosofía cristiana, la filosofía de Schopenhauer y la filosofía de Maslow. Todo esto nos permitirá analizar las diferentes perspectivas ya con relación a los temas antes mencionados. Por ejemplo, la teoría de Gardner en la que habla sobre las inteligencias múltiples, ¿no? Relacionándolo con la película, el maestro Sergio Juárez implementa una pedagogía en la que se aleja de la enseñanza tradicional, basada únicamente en el conocimiento académico y busca fomentar las habilidades individuales de cada uno de sus estudiantes, ¿ya? Con un enfoque diferente, indicando que cada niño es un mundo diferente y aprende de manera diferenciada. En cuanto a las premisas, la película Radical plantea varias teorías. Primero, la importancia de la educación, la resiliencia y las relaciones significativas que nos dan a conocer en esta película, que debería formar parte de todos los docentes en nuestro país. La película que cuestiona en cuanto a la educación, la indiferencia de nuestra sociedad ante la educación, muestra las situaciones de los maestros que a veces son conformistas y que realmente no lo hacen por vocación. Y eso marca a un niño, a un estudiante del cual nosotros somos sus docentes. Además, muestra la situación de la inspiración en un cambio como en los niños desfavorecidos. La resiliencia, en cuanto la película destaca la importancia de fomentar relaciones sólidas y confiables para alcanzar el éxito. Los propios alumnos de Sergio incluso los sacan de una situación de depresión por la que ellos pasan por un trauma muy fuerte. Entonces, al hablar de estas premisas, pensamos que esto es una película ideal para que el docente innove de manera diferente, llegando a cada uno de nuestros estudiantes, que son el futuro de nuestro país.
dispositivos pedagógicos. Vygotsky y la zona de desarrollo próximo ZDP. Lev Vygotsky es conocido por su concepto de la zona de desarrollo próximo, que se refiere a la diferencia entre lo que un estudiante puede hacer de manera independiente y lo que puede hacer con la ayuda de un adulto o compañero más experimentado. Vygotsky sostiene que el aprendizaje se facilita cuando los estudiantes reciben el apoyo adecuado en un ZDP a través de la mediación, como la guía o el andamiaje proporcionada por un maestro o compañero. David Ausubel y el aprendizaje significativo. David Ausubel es conocido por su teoría del aprendizaje significativo, que sostiene el aprendizaje se produce cuando la nueva información se conecta de manera relevante con los conocimientos previos que el estudiante ya posee, a diferencia del aprendizaje memorístico, en el que el estudiante solo memoriza sin comprender el contexto. El aprendizaje significativo involucra la integración de nuevos conceptos con estructuras cognitivas existentes, lo que facilita involucra la integración de nuevos contenidos, estructuras cognitivas existentes, lo que facilita la retención y comprensión a largo plazo. En la autorrealización, según Maslow, se utilizan varios términos para denominarlo: motivación de crecimiento, necesidad de ser y autorrealización. Es la necesidad psicológica más relevante del ser humano y se halla en la cima de las jerarquías, y es a través de su satisfacción que se encuentra una justificación o un sentido válido a la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. Dispositivo investigativo. Joseph Nabor y el aprendizaje significativo, mapas conceptuales. Joseph Nabor es conocido por su trabajo sobre el aprendizaje significativo y los mapas conceptuales, una herramienta que ayuda a visualizar y organizar el conocimiento de manera que permita integrar nueva información con lo que ya se sabe. Jeremy Brunner y el aprendizaje por descubrimiento y el enfoque constructivo. Jeremy Brunner es famoso por su teoría del aprendizaje por descubrimiento, que enfatiza que los estudiantes aprenden mejor cuando son activos en su proceso de aprendizaje, descubriendo principios y soluciones por sí mismos, en lugar de simplemente recibir información pasivamente. Brunner también defendió un enfoque constructivista en la educación, donde los estudiantes contribuyen su propio conocimiento a través de la interacción en el entorno, promoviendo la exploración, el cuestionamiento y el descubrimiento. En el banco de preguntas, fruto de la investigación, también tenemos 5 preguntas, de las cuales tenemos la primera pregunta que dice: ¿cómo se presenta el liderazgo en la película Radical? Pregunta 2, ¿de qué manera el profesor de la película Radical ejemplifica la virtud aristotélica de pronesis, que quiere decir sabiduría práctica, en su enfoque para enseñar a sus estudiantes? Pregunta número 3, ¿cómo se relaciona la idea de Schopenhauer de que la verdadera sabiduría se encuentra en la negación de la voluntad con la forma en la que el profesor de la película Radical aborda la educación de sus estudiantes? Pregunta número 4. ¿De qué manera el enfoque educativo del profesor en la película Radical se alinea con la idea aristotélica de que el objetivo de la educación es ayudar a los estudiantes a desarrollar su potencial humano y alcanzar eudaminomia, o sea, la felicidad? Pregunta número 5. ¿Cómo se refleja la importancia
de la ética y la moral en la educación según Aristóteles, en la forma en la que el profesor de la película Radical aborda cuestiones como justicia, la equidad y el respeto por sus estudiantes. Son unas preguntas que basado en esta película nos dan muchas reflexiones que entender, cómo reflexionar y a qué punto queremos llegar. Acordémonos que estamos en un mundo innovador, donde el docente no se queda en lo que en la antigüedad hacían, que ellos solo se acomodaban a lo que el ambiente o la sociedad les tenía puesto. Hoy en día el docente tenemos que innovar, tenemos que sacar lo mejor que podamos, así se nos presenten obstáculos en nuestra vida. Eso es lo que es las preguntas que se pueden realizar. Bueno, dentro del análisis de la película que hemos tomado como ejemplo, tenemos que analizar parte integral de lo que vendría a ser la filosofía cristiana. Eh, Podemos deducir que la filosofía cristiana se basa en las enseñanzas de Jesucristo y de los padres de la Iglesia, quien aboga por una vida basada en principios con amor, en la humildad, la compasión, el perdón y el servicio de los demás. Al integrar este análisis dentro de lo que concierne a la película Radical, podemos comprender que el maestro Sergio Juárez no solo buscaba que sus estudiantes aprendan el contenido académico, sino también les da un sentido de valor personal, empatía y sentido de comunidad. La idea de servir a los demás, de ayudar a los estudiantes a ver que su vida tiene un propósito más allá de la escuela, puede verse como algo paralelo con los valores cristianos de amor y servicio al prójimo. También podemos deducir el contraste de Aristóteles, en el que Aristóteles ve que el propósito de la vida humana en términos de eudaimonia, que es la realización potencial del humano a través de la virtud, pero no necesariamente a través de la fe religiosa. En cambio, la filosofía cristiana se pone al enfoque de Dios como la fuente última de la felicidad y el propósito. Entonces, Aristóteles es más enfocado en el desarrollo del carácter humano y la razón como elementos fundamentales de la felicidad, mientras que la filosofía cristiana integra la fe y la humildad como esencia para alcanzar la felicidad más allá de los logros personales. A su vez, también podemos incorporar parte de lo que es la filosofía de Schopenhauer, que es famosa por su pesimismo y su enfoque al sufrimiento inherente a la vida humana. Schopenhauer argumenta que la voluntad es el motor del deseo humano, que es el deseo que puede ser complementado y lo que sí nos llevaría a una constante insatisfacción. Dentro de la película Radical, la metodología aplicada al análisis de la filosofía de Schopenhauer es que el maestro busca cambiar la perspectiva de los estudiantes sobre la vida, dándole herramientas para superar el sufrimiento, el cual va asociado a las circunstancias difíciles. La película muestra cómo los estudiantes comienzan a dejar atrás sus deseos limitantes del éxito superficial y empiezan a encontrar un propósito más profundo en la educación y el autodescubrimiento. Eh, Dentro de esto también podríamos hacer un breve análisis de la teoría de la motivación de Maslow dentro de lo que concierne a su pirámide, quien plantea que los seres humanos tenemos una jerarquía de necesidades desde las básicas hasta las superiores. ¿Ya? Entendamos que la teoría de Maslow es en base a rangos lo que se efectúa. Dentro de Maslow, con relación a la película, podemos verificar que los estudiantes viven en contextos de pobreza y violencia, donde podemos asumir que se reflejan las primeras necesidades no satisfechas, como puede ser la seguridad, la alimentación y la protección. A pesar de ello, el maestro logra estimular las necesidades superiores, como son el reconocimiento, la autoestima y la autorrealización. De esa manera, creen sus capacidades de empoderarlos y darles su voz. Podemos también conocer o poder analizar que según Maslow sería necesario primero cubrir las necesidades básicas para llegar a la autorrealización. Pero la película muestra cómo el maestro, a través de la motivación y el afecto, puede activar las necesidades superiores, aunque las básicas no estén completamente cubiertas.
La motivación escolar puede influir directamente en el rendimiento académico del estudiante. Cuando los alumnos se encuentran motivados, es más probable que se esfuercen